Amados hermanos míos, en el corazón de nuestro Señor y en el de la Virgen María, nuestra Madre. Domingo cuarto de Adviento. Antes de comenzar, quisiera haceros la advertencia de que esta homilía está especialmente dedicada para aquellos que no son católicos. Y las razones de que hacerlo así intentaré explicarlas ahora a continuación. El Evangelio que la Iglesia propone hoy a nuestra consideración en este domingo cuarto de Adviento está tomado de San Lucas y contiene el anuncio del precursor acerca del momento que se aproxima de la llegada del Mesías, y expresando su oficio de hombre preparador a los demás con respecto al advenimiento de tal misterio. Dice así el Evangelio: el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la región de Traconitie, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, rectificad sus senderos. Todo barranco será rellenado y todo monte y caminos rebajados. Los caminos torcidos serán rectos y los ásperos serán suavizados, y todos verán la salvación de Dios. Claro está que este texto evangélico que nos narra la predicación del Bautista con respecto a su misión de preparar los caminos del Señor, en un momento en que el Mesías todavía no había aparecido ante los hombres en el cumplimiento de su misión, el mundo todavía no había conocido a Jesucristo, aún no había oído las enseñanzas de su doctrina, todavía no era un mundo cristiano. Estas predicaciones y estas tareas del Bautista como preparador de los caminos del Señor tienen perfectamente sentido. Pero era aquel, como acabo de decir, un mundo precristiano. Aún no había aparecido públicamente la persona de Jesucristo, aún no había sido predicado oficialmente el Evangelio. En cambio, el mundo en que nos encontramos nosotros actualmente, en el que vivimos, es un mundo post-cristiano. Es un mundo que ya conoce a la persona de Jesucristo, que ya ha escuchado sus enseñanzas, que ya ha vivido la difusión del Evangelio desde él hasta nuestros días a través de tantos siglos en el mundo entero. Ha escuchado sus enseñanzas, ha conocido el Evangelio y, sin embargo, ha rechazado terminantemente, rotundamente, tanto a la persona de Jesucristo como a sus enseñanzas. De manera que, como digo, aquel del Bautista, en el momento en que cumplía su misión, era un mundo precristiano. En cambio, el nuestro es un mundo postcristiano, y que además no es ya que no conozca a Jesucristo ni haya y todavía no haya escuchado la predicación del Evangelio. Todo lo contrario, ha conocido a Jesucristo, ha escuchado y conocido el Evangelio, y al uno como al otro los ha rechazado terminante, rotunda y completamente. Por lo tanto, siendo así, el texto evangélico de hoy, predicarlo a los cristianos de hoy,
Pues claro, el texto evangélico siempre es el texto evangélico y la palabra de Dios siempre es palabra de Dios, pero en cuanto a actualidad se refiere, en cuanto a lo que digamos el momento actual se refiere, la verdad no tiene mucha incidencia. ¿Qué habríamos de decir entonces? Por eso es por lo que yo he hablado antes, que me ha parecido más oportuno enfocar la homilía de hoy dirigida a los no católicos. Con una aclaración previa, sin embargo, para evitar equívocos. Dirigir la homilía de hoy a los no católicos no incluye en este propósito a los cristianos conocidos con el nombre de protestantes, los cuales viven, como todos sabemos, y como ellos mismos reconocen, separados de la Iglesia fundada por Jesucristo. En cuanto que son separados, viven separados de la Iglesia de Jesucristo, viven en un sistema completamente distinto, aunque ellos sigan confesando en la creencia en la persona y en la fe de Jesucristo. Pero viven una Iglesia distinta, que no es la fundada por Jesucristo. Y como nosotros no participamos de las teorías actuales de que todas las iglesias son válidas y son caminos legítimos de salvación, no participamos de ese falso ecumenismo en absoluto, pues reconocemos que estas iglesias fundadas por los hombres y no por Jesucristo no son realmente caminos de salvación. Pero de eso en este momento prescindimos, les confesamos no obstante y reconocemos nuestro respeto y pasamos a nuestro tema, que es el dedicado, especialmente digo, a un grupo especial de personas a los que yo he calificado aquí como no católicos. ¿Quiénes son estos que yo llamo aquí los no católicos? Pues son especialmente dos grupos distintos de personas. En primer lugar, los ateos. Los ateos, por definición, no son católicos. El ateo, por definición, es aquel que no cree en Dios, y mucho menos, por lo tanto, en Jesucristo, en el Evangelio, en sus enseñanzas, en la Iglesia. Son los ateos, aquellos que como tales han vivido siempre, han pensado de la misma manera y consecuentemente adoptan su costumbre, sus formas de vida a esas maneras de pensar y de entender. No creen en Dios, no creen en Jesucristo, no creen en la Iglesia y viven consecuentemente pues como paganos. Eso es lo que se llama la paganía. Son los ateos. Primer grupo de personas a las cuales nos dirigimos aquí. Y segundo grupo de personas son aquellos católicos que efectivamente se llaman católicos, se consideran tales, pero que realmente no son católicos. Por eso digo que esta homilía está dedicada a los no católicos. Por eso digo que en ella quedan comprendidos tantos los ateos que son aquellos que siempre han pensado como tales y han vivido como tales, o bien aquellos otros también que hemos de comprender en este primer grupo, que habiendo vivido algún tiempo la fe católica, sin embargo, por las razones que sean, porque se han desengañado, porque han visto razones que no les convencían, porque desanimados por la corrupción que han visto en la Iglesia actual, han perdido su fe, han abandonado su fe y, en definitiva, por decirlo claramente, han apostatado de su fe. Y al haber apostatado de su fe, pues integran, por lo tanto, perfectamente el grupo de ateos. De manera que en este primer grupo de ateos integramos a los que de siempre lo han sido y a los que, habiendo en algún momento vivido la fe católica, sin embargo la han abandonado, viven actualmente como paganos. Ateos los unos y ateos los otros, todos igualmente ateos. Y el segundo grupo, como antes ya hemos explicado, hemos adelantado, son aquellos católicos que se profesan católicos, están convencidos de que lo son, pero que en realidad de verdad no lo son. ¿Y por qué no lo son? Porque
porque viene una iglesia distinta de la fundada por Jesucristo. Pero de esa hablaremos después, para seguir el orden que previamente hemos establecido y las exigencias de la lógica. Hemos dicho que el primer grupo al que nos dirigíamos hoy era el de los ateos, aquellos que o bien nunca han creído en Dios, o bien que alguna vez han participado de la fe en Dios y de las creencias de Jesucristo, pero por las razones que sean, la han abandonado y viven actualmente en la paganía. Ateos. Yo me dirigiría de una manera especial a este grupo de personas a las que profeso, y lo digo con toda sinceridad, el mayor respeto y todo mi amor, y por lo que pido todos los días. Yo me dirigiría, digo, especialmente con cariño a este grupo de personas, diciéndoles que consideren su modo de existencia y su forma de pensar. ¿Han pensado alguna vez este grupo de personas? ¿Se han parado a pensar con seriedad, y lo digo de todo corazón, en que es absolutamente imposible demostrar la no existencia de Dios? ¿Quién ha demostrado alguna vez que Dios no existe? Nadie. Es absolutamente imposible demostrar la no existencia de Dios. Por lo tanto, para los que no creen en Dios de ninguna forma, la posibilidad de la existencia de Dios, si realmente utilizan su capacidad racional, la posibilidad de la existencia de Dios no la pueden negar. Eso por un lado. Porque esta negación de la existencia de Dios, además, que los ateos llevan a cabo de forma tan contundente y tan absoluta, si se examina bien, ¿en dónde encuentra su fundamento? ¿En dónde se basa su racionalidad? Examinemos, por ejemplo, una de las teorías hoy día más en boga, que considera como un dogma de fe prácticamente, cuál es la teoría evolucionista. Yo he estudiado ampliamente y largamente durante mucho tiempo las teorías evolucionistas. No he leído la evolución de las especies, que es la teoría principal de Darwin, no la he leído, pero conozco bien su doctrina y conozco bien la evolución de estas doctrinas evolucionistas, valga la redundancia. El evolucionismo es hoy día una doctrina tan admitida, tan radicalmente admitida, que se considera como un dogma indiscutible, hasta tal punto que aquellas personas, científicos o no científicos, que no están dispuestas a admitir el evolucionismo, son rechazadas terminantemente del mundo de la sociedad normal, como algo así como casi delincuentes. Hoy día en el mundo científico o el mundo de la vida normal, ordinaria, rechazar el evolucionismo se considera un gravísimo pecado. Cosa que a mí me hace gracia, porque estos ateos que parten y se fundamentan principalmente en la teoría evolucionista, yo recuerdo perfectamente, cuando era un joven estudiante, antes de ser sacerdote, y estudiaba las teorías evolucionistas, de uno de los principales evolucionistas que comenzaron con estas doctrinas, el sacerdote jesuita prácticamente apóstata Teilhard de Chardin, el famoso Teilhard de Chardin, agnóstico y panteísta, terminantemente, rabiosamente evolucionista, pero que en esta ferocidad por defender sus teorías evolucionistas y en su desprecio por la verdad, incluso llegó a inventarse y a construir fósiles falsos para demostrar la verdad de sus teorías evolucionistas. Pero bueno, lo que decía, estas personas que defienden el evolucionismo de forma tan terminante y que lo establecen de forma
tan dogmática, de forma tal que aquellos que se atreven a ponerlo en duda siquiera son considerados como casi delincuentes. Me hace gracia cuando rechazan los dogmas de la Iglesia Católica, de la doctrina católica, cuando nos acusan a los católicos de que establecemos doctrinas fijas, doctrinas inalterables, dogmas de fe que provienen desde Jesucristo, a través de los apóstoles, a través del magisterio de 20 siglos, doctrinas establecidas por Jesucristo, predicadas y establecidas por la palabra de Dios, por la palabra divina, refrendadas por la autoridad de una iglesia fundada por el mismo Jesucristo. Y nos dicen que tales dogmas, como tales dogmas, no se pueden sostener, que la verdad absoluta no existe, que la verdad es historicista, que se cambia y se transforma con el sentido de la historia, con la evolución del pensamiento humano, que es el hombre el que tiene que juzgar la Escritura, la Sagrada Escritura, y no la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la que tiene que determinar la conducta del hombre, etc. De manera que, por una parte, nos echan en cara a los cristianos que defendemos dogmas inalterables, dogmas a los que hemos de ajustar necesariamente nuestra conducta y nuestra vida. Y por otra parte, ellos establecen de forma tan decisiva el evolucionismo, por ejemplo, hasta el punto, como he dicho antes, de que no se puede ni siquiera poner en duda. Y sin embargo hay una cosa que es la verdad, porque yo además la he estudiado profundamente y ellos lo saben muy bien. Hay muchos hombres de ciencia dignos de todo respeto, de toda consideración, que defienden el evolucionismo. Esto es cierto. Hombres de ciencia, de toda consideración, de todo respeto, que defienden como cosa indiscutible el evolucionismo. Pero también hay, al mismo tiempo, y eso también lo tienen que reconocer ellos, lo tiene que reconocer todo el mundo, que hay hombres de ciencia de tanto valor y de tanta consideración científica que defienden a toda costa y la falsedad del evolucionismo. Es decir, que dicen que el evolucionismo no está demostrado, que el evolucionismo científicamente no está demostrado. Tanto lo saben muy bien, tanto los que dicen que sí que está demostrado, saben que no lo está, como los que dicen que no está demostrado, que no está, y además demuestran que no está demostrado y que es falso. Pero aunque lo admitiéramos, como por ejemplo yo hace 3 o 4 días que veía un magnífico documental muy bueno, americano, que por ejemplo en el que se defendía el evolucionismo, que el gran tiburón blanco que llega a pesar hasta 2 toneladas, es un magnífico ejemplar, bellísimo ejemplar y peligrosísimo ejemplar, el tiburón blanco, gran tiburón blanco, 2 toneladas, que este animal es producto de una evolución a través de millones o de billones de años, desde los pájaros, porque yo tenga que oír eso seriamente en un documental científico serio, pues no puedo evitar que me haga sonreír. Porque yo, si me permitís la comparación, aunque os parezca que no viene demasiado a cuento, recuerdo los esfuerzos de los filólogos cuando se esfuerzan en hacernos creer o comprender, seguramente tendrán razón, que el nombre de la ciudad de Sevilla se deriva de la antigua Hispalis. Y nos dicen, está clarísimo que Sevilla se deriva de Hispalis. Fíjense ustedes, Hispalis, Sevilla. Está claro. Y yo digo, pues no, la verdad, seré tonto, pero no lo veo tan claro. Pero en fin, lo dicen los filólogos, pues bueno, lo admitimos. Pues que un tiburón de 2 toneladas, bellísimo ejemplar, por cierto, muy peligroso, se haya derivado de los pájaros a través de millones de años,
Pues si lo dicen ustedes, claro, nos gustaría que lo demostraran. Pero vamos a suponerlo. Todavía podríamos preguntar, bueno, ¿y esos pájaros de dónde procedían? Quizá nos dirían que esos pájaros procedían quizá de unos antiguos escarabajos o lo que fuere. Y así podíamos llegar indefinidamente hasta un momento en que diríamos, bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Claro, la conclusión a la que necesariamente se ve obligado a llegar al evolucionismo. Pues el mundo ha salido de la nada. El mundo se ha hecho a sí mismo. El mundo ha salido de la nada. Se creó solo. Pero hermanos míos queridos, exigir del entendimiento humano, un entendimiento como el nuestro, que ha sido hecho para la verdad, un entendimiento racional, exigir que creamos que de la nada puede salir algo, que de la nada pueden surgir cosas tan complejas, tan complicadas, tan maravillosas, tan profundas y tan diversas como es el universo entero, que se nos exija que eso puede salir de la nada, es exigirnos a pensar en el absurdo. No se puede exigir a nuestro entendimiento, que es racional, que está hecho para la verdad, que piense y que admita el absurdo. Y esto lo digo con todo el amor de mi corazón. Sí, ya sé lo que pensaban muchos, que yo no soy científico, y realmente yo no soy científico. Yo no estoy dando ahora mismo una conferencia científica, estoy predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una homilía, no es una conferencia científica. Pero en fin, son consideraciones que a mí creo y pienso que a cualquier persona que tenga buena voluntad y que sea amante de la verdad le parecerán de sentido común. Es como los ateos que niegan la existencia del infierno. Dicen, yo no creo en el infierno. Pero bueno, vamos a ver. La existencia del infierno o la no existencia del infierno no depende de que nosotros creamos o no creamos en la existencia del infierno. El infierno no va a existir o no va a dejar de existir porque usted crea o no crea en él. Además, ¿en qué se funda usted para pensar, para decidir por su cuenta que no existe el infierno? Pues que lo he decidido por mi cuenta. Pero ¿qué autoridad tiene usted? ¿Qué base tiene usted, científica o no científica, para decidir que no existe el infierno? ¿Qué pruebas tiene usted? ¿En qué se basa usted para decidir tal cosa? Piensa usted que usted está conformando su vida, su existencia toda, su destino eterno, a esa creencia, acerca de la cual usted no tiene pruebas ninguna. ¿Qué pasa si usted se equivoca? Me dirían, ¿y si usted que queda en el infierno el Padre se equivoca? ¿Qué pasa? Yo diría, nada, no pasaría nada. Pero yo sí creo en el infierno. Pero vamos, no pasaría nada. Pero para usted sí pasaría. Usted se expone, usted se juega a cara o cruz su existencia y su salvación eterna. Yo no me juego nada. Usted se lo juega todo. Piénselo. Además, piénsese una cosa. En el mundo existe la justicia. Bueno, al menos eso lo decimos. Pues luego presenciamos la realidad. Por ejemplo, presenciamos la realidad de lo que existe en España, ya que estamos en España, y nos da por pensar, con toda razón, que no existe la justicia. Y es verdad que en España no existe la justicia, pero no existe la justicia, cosa que la echamos y lo afirmamos como una falta. No porque en realidad no exista la justicia, porque claro que existe la justicia. Y la prueba de que existe la justicia es que cada cual en nuestra vida ordinaria y en nuestra conducta de cada día nos gusta que los demás obren y se comporten con nosotros con respecto a justicia y nos reconozcan con respecto a justicia. Y nosotros lograremos o no lograremos, pero reconocemos que deberíamos de obrar siempre con respecto a justicia.
Y cuando hablamos de la justicia en ese sentido, hablamos de la justicia con minúscula. De la justicia con minúscula. Luego nadie niega que existe la justicia con minúscula. Pero si existe la justicia con minúscula, es por necesidad, porque existe la justicia con mayúscula. Porque si no existiera la justicia esencial, la justicia por esencia, las justicias particulares o participadas no existirían tampoco. Lo mismo que si no existiera la belleza, pues no existirían cosas bellas. Y si no existiera la verdad, pues no existirían cosas verdaderas, nunca. Existe la justicia con mayúscula, porque todos sabemos que existe la justicia con minúscula, aunque tantas veces no se practique, y en tantos países como el nuestro, ni por forro, y todo sea mentira. Pero eso es otro problema de que ahora lo tratamos. Luego, si existe la justicia con mayúscula, si existe la justicia esencial, hermanos míos queridos, entonces tiene que haber un momento, un instante en la historia de los hombres, en la existencia de los hombres, en la existencia de la humanidad, en la que se haga justicia. Y todos así lo creemos y lo anhelamos en el fondo de nuestro corazón, porque vemos el mundo y vemos el ambiente que nos rodea y vemos lo que sucede a nuestro alrededor y vemos que todo está lleno de iniquidad, de injusticias, de mentiras, de falsedades, de iniquidades. Y en el fondo de nuestro corazón, aunque seamos malos, todos añoramos de alguna forma la justicia, que se haga la justicia, que brille la verdad, que resplandezca el bien. Luego, para que eso sea así, tiene que haber un Dios que haga justicia. Y ese Dios que hace justicia exige la existencia del infierno. Además, Él lo ha dicho, que existe la justicia, el infierno. Y es un dogma de fe para los católicos, ya que hablamos de dogmas, que Dios es remunerador, o sea, que premia a los buenos y castiga a los malos. Y fue Jesucristo, nada menos que Jesucristo, el que muchas veces lo ha dicho, que existe el infierno. Estamos viendo que existe el mal en el mundo. Estamos viendo que en el ambiente en que actualmente vivimos todos, es el mal lo que impera. Es la justicia la que reina. Es la iniquidad la que impone su ley. Son los malvados los que oprimen al pueblo infeliz, oprimido por unos malvados sinvergüenzas que oprimen y desangran al pueblo infeliz a base de mentiras, de injusticias, de falsedades y de estafas. Entonces, siendo así, todos anhelamos la justicia. Todos anhelamos que algún día se haga verdad, que se restablezcan las cosas, que al pan se llame pan y al vino se le llame vino, que se llame bien a lo que es el bien y mal a lo que es el mal, que se llame verdad a lo que realmente es verdadero, y que se llame mentira a tantas cosas que hoy día se quieren imponer como verdades, cuando todos sabemos que son falsedades que le hablan a los políticos. Luego, negar la existencia del infierno, en definitiva, hermanos míos queridos, y lo digo con todo corazón, es negar la existencia de Dios, es negar la existencia de la realidad, la existencia de lo que realmente pasa, es afirmar que aquello que estamos viviendo, aquello en lo que estamos inmersos, aquello de lo cual nos lamentamos, no tiene sentido. Y como diríamos vulgarmente, no tiene arreglo. Pero si nada tiene arreglo, entonces la existencia humana no tiene ningún sentido. Entonces tendrían razón los existencialistas cuando dicen, ¿para qué vivimos?
¿Qué sentido tiene la existencia humana? ¿Qué sentido tiene la vida del hombre? Nada tiene sentido. Todo es absurdo. Pero hermanos míos queridos, incluso los que se quejan de todo, o incluso los que no creen en nada, saben que las cosas sí tienen sentido. Porque si nada tiene sentido, la misma negación de la existencia de Dios o la misma negación de la existencia del infierno tampoco tendría sentido. Pero es que además yo le diría a este grupo de personas que no creen en Dios, yo le diría que piensan en la persona de Jesucristo. Este hombre, si no lo reconocen como Dios, lo reconocen como hombre, afirmó de sí mismo que él era Dios, además de ser hombre. Y este hombre demostró la profundidad y la sinceridad de sus palabras con su vida, con sus hechos, con sus milagros. Afirmó que era Dios. Y esa afirmación de su divinidad está aprobada con hechos y acontecimientos sobrenaturales, los cuales acontecimientos y hechos sobrenaturales tienen a su vez fundamentos naturales, porque lo sobrenatural, los cristianos no creemos en lo sobrenatural así de bobilis. Las creencias en lo sobrenatural se basan efectivamente en la fe, pero la fe tiene motivos de credibilidad que son absolutamente racionales. La fe tiene motivos de credibilidad que ahora no vamos a estudiar, absolutamente racionales, algunos de los cuales ya hemos hablado antes. ¿Quién ha creado el mundo? Pero es que además existen testimonios históricos de Jesucristo acerca de los cuales no se pueden negar. Pero es que además, hermanos míos queridos, negar la honorabilidad, la probidad, la autenticidad, la honradez, el sentido de la verdad, el sentido del sacrificio, el sentido del amor a los demás de Jesucristo, negar tales cosas supone muy mala fe, y es negar la verdad y negar lo que es evidente. Este hombre dijo que él era la verdad, que había venido al mundo a dar testimonio de la verdad. Lo probó con su vida, lo probó con sus milagros, lo probó con la autenticidad de su comportamiento y de su existencia, con su amor a los hombres, con su capacidad de sacrificio, hasta darlo todo, y además de qué manera y de qué forma en el madero de la cruz. Este hombre no solamente dijo que él era la verdad, yo soy la verdad, y que había venido al mundo a dar testimonio de la verdad, sino que precisamente por eso y de esa forma nos enseñó a los hombres, a todos los demás, el valor de la verdad. Que la verdad no es solamente decir lo que se piensa, la verdad es una realidad. La verdad tiene un valor en sí misma, un valor prácticamente infinito, la verdad. Y nos enseñó el valor de la libertad, que hasta ese momento los hombres no éramos libres. Y no me refiero ya a la forma de vida de la esclavitud en la que se vivía y en la que de alguna manera se sigue viviendo en la actualidad, aunque sea una esclavitud de otra forma, sino a la esclavitud del alma. Decía Jesucristo que lo que hace al hombre esclavo, en definitiva y en último término, lo que hace al hombre esclavo de sí mismo y esclavo de los demás y esclavo del Satanás es el pecado. Que la única cosa que nos hace esclavos es el pecado, y que la única cosa que nos conduce a la libertad es la verdad, y la verdad la conocemos a través de sus palabras. El que escucha mis palabras conoce la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy que se habla tanto de libertad, hoy que los políticos tienen siempre en la boca la palabra libertad, con las palabras democracia, todo mentira, ni libertad, ni democracia, ni bien común, todo mentira.
y el pueblo de alguna manera lo sabe. Tanto se habla de la libertad. La libertad, hermanos míos queridos, proviene y se fundamenta solo y exclusivamente en la persona de Jesús, que es el que nos hizo verdaderamente libres. El que peca se hace esclavo del pecado, decía él. Sabemos, y lo sabemos muy bien, porque lo estamos viviendo y experimentando, que el mundo vive en un caos, que el mundo vive en un estado de degradación, que la naturaleza humana ha llegado a una situación en la que no podía estar más baja, más degradada. Sabemos que la misma Iglesia vive en un estado de disolución, de destrucción, de apostasía general. Fieles y con la jerarquía a la cabeza. Apostasía de los fieles y apostasía de la jerarquía. ¿Dónde está hoy día la Iglesia? La Iglesia fundada por Jesucristo. Claro que sí, quizá por alguna parte, porque la Iglesia es perenne, no puede desaparecer. Pero ¿dónde está? Sabemos que existe odio por todas partes, sabemos que existen guerras, unas declaradas, otras no declaradas, pero guerras, y sobre todo peligro de guerras más inminentes. Sabemos que existen catástrofes naturales terribles, que la prensa universal trata de disminuir o de disfrazar o de callar. Sabemos que existen por todas partes, y lo sabemos por experiencia, el sufrimiento, el dolor, y sabemos sobre todo, hermanos míos queridos, que existe la experiencia de la muerte. Pero para todas esas cosas, para todos esos eventos, para todas esas condiciones y para todos esos hechos a los cuales la existencia humana ha de enfrentarse, existe la persona de Jesucristo, la gracia y las fuerzas que emanan de Jesucristo, el amor que emana de la persona de Jesús y que se ofrece a nosotros, sus fuerzas para nosotros, su gracia para nosotros, esos sufrimientos nuestros, incluida la muerte, Él los hizo suyos. Esos sufrimientos nuestros, incluida la muerte, cuya causa y origen es el pecado cometido por nosotros, Él, inocentísimo entre los inocentes, lo hizo suyo para liberarnos de tales miserias. Sufrió por nosotros, con nosotros, murió por nosotros, con nosotros, para darle sentido a nuestros sufrimientos y a nuestra muerte, para darnos el sentido de la esperanza, para devolvernos el sentimiento de la alegría, para poner en nuestro corazón de nuevo la esperanza de la alegría perfecta y de la felicidad eterna. Venid a mí, decía él, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Venid a mí, yo que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Y en el mundo, hermanos míos, y nosotros mismos, nos sentimos a veces, y hay tantos cansados y agobiados, tanta gente que sufre, y nosotros mismos. Y por lo tanto, ¿por qué nos empeñamos en negar la necesidad que tenemos de acudir a aquel que podía ser el alivio, el consuelo de todos nuestros males, de todos nuestros sufrimientos, la esperanza de nuestras vidas, de nuestra existencia, la felicidad que tanto anhela nuestro corazón? ¿Recordáis la parábola de la oveja perdida? Y estoy hablando todavía al grupo de ateos, a los que siempre han sido ateos y a los que habiendo sido católicos alguna vez han apostatado de su fe. ¿Os acordáis de la parábola de la oveja perdida? Aquel pastor que tenía 100 ovejas y perdió una, y se dejó las 99 en el desierto, y corriendo todo riesgo se fue a buscar a la oveja perdida hasta que la encontró, y viéndola hallado, la puso sobre sus hombros, la acarició y la volvió al rebaño candorosamente, amorosamente. La oveja perdida.
¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? Aquel que se marchó de la casa del padre y dilapidó sus bienes y su hacienda, y el padre lo esperaba con ansiedad todos los días, hasta que un día, allá a lo lejos, en lontananza, vio aparecer una figura y el corazón le dijo que era su hijo. Cuando se acercaba, efectivamente vio que era su hijo y salió corriendo a recibirlo. El hijo se echó a los pies pidiéndole perdón, diciéndole que no merecía ser su hijo, y el padre lo levanta del suelo y dice: pero tú eres mi hijo, tú no vas a ser mi jornalero, tú vas a ser mi hijo porque eres mi hijo, y aquí no ha pasado nada. Y vamos a preparar un combate, un convite excelente, maravilloso, porque habíamos perdido al que ahora ha sido hallado. El amor y la auténtica misericordia divina, basada cuando nosotros nos damos cuenta y simplemente reconocemos nuestros pecados y nuestra miseria. No hace falta más, no hace falta que nos peguemos un tiro, ni que nos humillemos. No, sencillamente reconocer con cariño, con humildad, nuestra dependencia de Dios, nuestra pequeñez, y poner nuestra confianza en Él, que es nuestro Padre. Pero ¿qué hijo que es verdaderamente hijo le tiene temor, respeto a su padre, si realmente ama a su padre, y sabedor como sabe de que su padre realmente lo ama a él como hijo? Y en cuanto a los católicos que se llaman tales, que se consideran tales, pero que no son católicos, ¿por qué digo yo eso? Pues lo digo con todo cariño, aún con más cariño y aún con más respeto del que yo decía que expresaba hacia ese grupo de personas que se consideran ateos. Con más amor, con más cariño y con más respeto. Se llaman católicos y se consideran católicos. Incluso hacen algunas prácticas de culto católico, alguna vez asistencia a misa, o rezan, o lo que fuere, pero no son católicos. ¿Y por qué dice usted, padre, que no son católicos? Porque no viven dentro de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Viven en una iglesia completamente distinta, con enseñanzas distintas, con dogmas, bueno, sin dogmas, ningún dogma, enseñanzas completamente ajenas a las predicadas por nuestro Señor Jesucristo, a las transmitidas por los apóstoles, a las conservadas en el magisterio de la Iglesia a través de 20 siglos y conservadas por los santos, etc. Enseñanzas completamente distintas a las transmitidas y emanadas de nuestro Señor Jesucristo y a partir de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso mismo digo, en cuanto son enseñanzas distintas, en cuanto son dogmas distintos, en cuanto son comportamientos y modos distintos, completamente diferentes a lo que se exige la ética cristiana, la ética o modo de vida y de comportamiento que se deriva del Evangelio, completamente distinto e incluso contrario, si somos fieles a la verdad y amantes de la lógica, esta iglesia hay que considerarla distinta. Además, ella misma se confiesa distinta. Se confiesa distinta a las enseñanzas de Jesucristo. Primero porque pone en cuestión la validez de la Sagrada Escritura, la validez de la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, la validez de la tradición, e incluso cuestiona y pone en duda o niega la existencia histórica o la divinidad de Jesucristo. Todo esto es verdad. Una iglesia que niega o pone en duda las verdades fundamentales de Jesucristo, como es del cristianismo, como es, por ejemplo, el sentido y la necesidad del sacrificio y de la cruz, fundados los cuales, a su vez, en la realidad del pecado cometido por el hombre, y en la necesidad de la redención, y en la necesidad de que el hombre participe de esa redención llevada a cabo, realizada una vez por Jesucristo en la cruz, a la cual el cristiano tiene necesidad de participar, porque al fin y al cabo forma un solo cuerpo, el cuerpo místico de Jesucristo, con su Maestro y Señor que es Jesús, el cual sufrió por unos pecados y unas miserias que él no había cometido, que lo llevaba encima de sí mismo, sino que los habíamos cometido nosotros.
Esta Iglesia niega la realidad del sacrificio, la validez de la cruz. Pero vamos a ver cosas. Vamos a ir paso por paso. En primer lugar, estos que se llaman, yo hablaría, me dirigiría a estas personas que se llaman católicas, que se consideran católicas, que están convencidos de que lo son, y que acerca de los cuales pues no se puede negar, por lo menos en la mayoría de los casos, la buena voluntad. Pero yo le diría, examinad si esa doctrina o esas creencias o ese modo de comportamiento en el cual creéis, acerca del cual ajustáis vuestra conducta, se ajustan o cumplen lo que se deriva de las enseñanzas contenidas en la revelación, en las palabras de Jesucristo, en las enseñanzas de esa Iglesia que comenzó con Jesucristo, que se transmitió por los apóstoles y que a través de 20 siglos llegó hasta el Concilio Vaticano II, en el cual vosotros pensáis que empezó la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia no empezó en el Concilio Vaticano II. La historia de la Iglesia comenzó en el Belén, con el nacimiento de Cristo. Culminó en el Calvario con la muerte de Cristo en la cruz. Se extendió a través de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María y desciende sobre los apóstoles. Los apóstoles entonces se extienden por todo el mundo para difundir el Evangelio. Se transmitió a través de la tradición desde esos apóstoles en sus seguidores, en sus sucesores, a través de nuestros días. Enseñanzas refrendadas y guardadas por la validez de un magisterio asistido por el Espíritu Santo. Vamos a ver. Las doctrinas que estos católicos que se llaman tales creen hoy día, la conducta que estos católicos que se llaman tales practican hoy día, ¿se ajustan o no se ajustan a las enseñanzas contenidas, defendidas, expresadas y emanadas de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios? Se ajustan y se derivan de las enseñanzas contenidas en la palabra de Dios. La palabra de Dios. He dicho la palabra de Dios, no la palabra de los falsos profetas, o la palabra del teólogo tal, o del cardenal cual, o del obispo cual, o del escritor tal. No, la palabra de Dios, expresada, difundida por el Espíritu Santo mismo en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, en la tradición. ¿Se ajusta o no se ajusta? ¿Usted ajusta sus creencias y sus enseñanzas a esta palabra de Dios revelada y expresada y transmitida por Jesucristo y luego por sus apóstoles, o a estas nuevas enseñanzas nuevas? Porque usted tiene que comparar. Usted tiene la obligación de comparar porque se juega su salvación eterna. Usted no puede vivir así tranquilamente, así. Lo que suena como moco suena. Esto oído, pues esto ya está. No. Usted tiene obligación de buscar la verdad. Usted no puede vivir tranquilamente en el error. Usted tiene que comparar. Estas enseñanzas que a mí me dicen que son las enseñanzas cristianas, ¿son verdaderamente las enseñanzas cristianas? A ver, acudamos a la Sagrada Escritura, acudamos al Evangelio, acudamos a las enseñanzas de Jesucristo, transmitidas por los apóstoles, transmitidas por la tradición, transmitidas por un magisterio que dura 20 siglos. ¿Se ajustan o no se ajustan? Y entonces usted tiene que llegar a la consecuencia. Yo vivo conforme a esas enseñanzas de Jesucristo, vivo conforme a las enseñanzas del cardenal tal, del obispo cual, del teólogo cual, que son muy famosos, que han tenido mucho predicamento en el mundo actual y mucha difusión, que los medios de comunicación, la prensa, la radio, los ensalzan cada día, a la vez que vituperan e injurian a Jesucristo, a los apóstoles, a la tradición de la Iglesia, a las enseñanzas de la Iglesia, a los fieles, a los que se mantienen fieles, voluntariamente fieles y valientemente fieles a las enseñanzas de Jesucristo, los cuales son vituperados.
Usted estudie ese problema y estúdielo, porque de él depende su salvación eterna, no depende cualquier cosa. Porque usted echa un décimo a la lotería nacional, a la lotería de los ciegos, y se le cae, y es difícil que le caiga, pero en fin, bien está. Y si no le cae, no pasa nada. Pero esto no es igual, porque esto es la salvación eterna a la que depende. Depende de su salvación eterna o su condenación eterna. Ahora, por ejemplo, se le dice, no, es que el hombre, la conciencia de cada hombre es autónoma. La libertad, en un falso concepto de libertad. El hombre es libre y el hombre ha de decidir según su propia conciencia. Por lo tanto, si yo considero que esto es pecado, lo es, y si no, no lo es. Si yo considero que esto es bueno, y si no, es malo. Si yo considero que tengo obligación de ir a la misa los domingos, voy. Y si yo considero que a mí eso no me obliga para nada, pues no voy y no pasa nada. Respuesta. Usted es una criatura de Dios. Usted es un ser humano. Dios es Dios y usted es una criatura. Usted, como yo, dependemos de Dios. Nuestra conciencia no es autónoma. Nuestra conciencia no es la que decide la realidad de las cosas o la rectitud de las cosas. Nuestra conciencia está obligada a ajustarse a las normas establecidas por Dios, reflejadas en lo que expresa sus palabras contenidas en la revelación. Su conciencia tiene que ajustarse a eso, y no las palabras de Dios ajustarse a su propia conciencia de usted. Eso de que es pecado lo que usted considera pecado, y no lo que no considera, eso de que es bueno o que es malo, lo que usted decide que es bueno o malo, eso de que su conciencia es lo que lo decide todo. En cierta ocasión se presentó un jovenzuelo y preguntó a Jesucristo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y le dijo Jesucristo: pues ya lo sabes, cumplirás los mandamientos. Si no cumples los mandamientos, no vas a la vida eterna. Amarás a Dios en todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No tomarás el nombre de Dios en vano. No mentirás, no robarás, obedecerás a tu padre y a tu madre. No serás lujurioso, no serás adúltero, no serás obsceno, no desearás a la mujer de tu prójimo, etc. Si cumple los mandamientos, alcanzarás la vida eterna. Si no, no alcanzarás la vida eterna. Luego, según Dios, no según el teólogo fulano o el cardenal mengano, sino según Dios, para alcanzar la vida eterna es preciso el cumplimiento de los mandamientos. En cierta ocasión decía nuestro Señor Jesucristo, palabra de nuestro Señor Jesucristo, y vuelvo a decir que es prudente y es inteligente atenerse más bien a las palabras de Jesucristo, el hombre Dios, verdadero hombre, que no atenerse a las palabras de cualquier falso profeta o de cualquier falso maestrucho, por mucha fama que tenga, que aparezca por ahí, y que en definitiva puede ser causante de vuestra condenación eterna. Pero en cierta ocasión decía Jesucristo, palabras literales: no el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, ese, y solo ese, es el que entrará en el reino de los cielos. No el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, vengo hablando, yo sé que esta expresión a algunos la habrá escandalizado, de esos católicos que quizá como la voluntad se tienen por tales y están convencidos de que son tales, pero en realidad no lo son, porque no viven dentro de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa, ya que hablamos de comparaciones con la doctrina moderna,
con comparaciones con las actitudes modernas y comparaciones con lo que se deriva de las enseñanzas contenidas en el Evangelio y emanadas de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad, la Iglesia moderna ha eliminado el sentido del pecado. Ya no existe el pecado. Cada cual con su conciencia libre actúa según su conciencia y además nada es pecado. Todo es bueno. Por eso hemos llegado a esas condiciones de degradación de la humanidad, de exaltación del vicio, de exaltación de lo que es excremento, o peor que el excremento mismo, a lo que fuera sublime. La exaltación y la legitimación del divorcio, del adulterio, de la homosexualidad, del aborto, que es un asesinato, auténtico asesinato, y además el asesinato de un niño cometido por su propia madre. Esto es ya solamente una mente diabólica emanada del mismo demonio, de Satanás, podía emanar un pensamiento que contribuyera a esa conducta del aborto, el asesinato del propio hijo. Esta degradación a la que ha llegado la humanidad, la eliminación del sentido del pecado. Ya no existe el pecado. Sin embargo, escuchemos las palabras de Jesucristo a las que antes precisamente nos hemos referido. Aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Podemos cometer los pecados que cometamos. Podemos exaltar el vicio más execrable y más inmundo y más asqueroso a la exaltación como si fuera virtud. La homosexualidad, el lesbianismo, el divorcio, el adulterio, lo que fuere, lo podemos exaltar y ponerlo a la condición y a la altura que queramos. Pero eso es pecado. Y el pecado es el origen de todos los males que existen en el mundo. Hermanos míos muy queridos, que la homosexualidad no es pecado, que el divorcio no es pecado, que la mentira no es pecado, que la estafa no es pecado, que el robo no es pecado, que el adulterio no es pecado. Escuchemos la palabra de Dios. El apóstol San Pablo, en la primera carta que dirigió a los fieles de Corinto, en el capítulo 6 de su primera carta, dice las siguientes palabras, y vuelvo a repetir, son palabras contenidas en la Biblia. Hermanos míos, os lo digo con todo el amor de mi corazón y con todo el respeto que os debo a vosotros. Son palabras contenidas en la Biblia, por lo tanto son palabras emanadas del Espíritu Santo, y es prudente y es inteligente escuchar las palabras del Espíritu Santo, que son las palabras de Dios, mejor que las palabras de cualquier falso maestro o cualquier falso maestrucho de esos que aparecen por ahí, que están conduciendo, y de hecho conducen, millones de almas al infierno. Pero escuchemos las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, que es la palabra de Dios contenida en la Escritura, en la que dice el apóstol literalmente lo siguiente. Oigámoslo. Es que no sabéis que no sabéis que los inicuos no heredarán el reino de Dios. Y hoy en día, hermanos, existe la iniquidad en grado tan extendido en el mundo entero. La iniquidad, la injusticia, la maldad, en todas sus formas y maneras. Sin embargo, mirad la palabra de Dios. ¿Es que no sabéis que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, sigue diciendo el apóstol, no os engañéis,
Pues claro, nosotros podemos decir lo que nos dé la gana, podemos pensar lo que queramos y podemos engañarnos, porque el hombre es muy aficionado a engañarse a sí mismo, pero no solamente engañar a los demás, sino también engañarse a sí mismo, y podemos pensar lo que pero eso no es la realidad. Por eso dice el apóstol, o sea, Dios, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Y mira que hoy día el mundo está lleno de idólatras, de gente que adora cualquier cosa menos a Dios, adora el dinero, adora el poder, adora, por ejemplo, esa idolatría a cosas que en definitiva dependen de mafias asquerosas, como la idolatría hacia el deporte, la idolatría hacia ciertos personajes o figuras del deporte, una idolatría absoluta, incondicional. El dinero, el deporte, el poder, la fama, la idolatría. Pues mirad, no os engañéis, ni los fornicarios tampoco, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, los adúlteros tampoco, es palabra de Dios, los adúlteros tampoco. El adulterio es un pecado contra la virtud de la castidad y contra la virtud de la justicia, porque se pega contra la castidad y porque se pega contra la justicia en cuanto que se engaña a otro hombre o quizá a otra mujer. Adulterio, pecado, infamia, se está engañando a otra persona humana y se está engañando a Dios en cuanto que se comete además un pecado contra la castidad. Pues los adúlteros, ni los afeminados, los afeminados tampoco, ni los afeminados, he dicho, ni los sodomitas. Los sodomitas no entrarán en el reino de los cielos. Pues los sodomitas no entrarán en el reino de los cielos. Pero si hoy día la homosexualidad o el lesbianismo están no solamente legitimados, sino exaltados, enaltecidos, proclamados, incluso reconocidos por las leyes civiles, incluso perseguidos aquellos que se niegan o que se atreven a hablar contra tales vicios y degradaciones de la condición humana. Los que los denuncian son perseguidos. Pues mirad, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los lujuriosos, ni los injuriosos, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Vamos a repetir el texto. ¿Es que no sabéis que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios, expresada por el apóstol San Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 6. Pero sí es que hay cosas además, hermanos míos, y perdonadme, que claman al cielo. ¿Acaso no dijo San Pablo clara y expresamente, advirtiéndolo con suma gravedad, que no podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo si no lo recibimos dignamente? Mira que el apóstol lo dijo y lo avisó, palabra de Dios, con toda claridad y contundencia. Aquel que vaya a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, que lo piense y que se examine a sí mismo previamente. Porque aquel que reciba indignamente el cuerpo o la sangre del Señor, se traga y se bebe su propia condenación. Y sin embargo, los católicos o cristianos, o que se llaman tales, pero que no lo son, repito, acuden en masa a recibir la Eucaristía como el que acude, pues no sé, a tomar pues un pistolabis, o a tomar un vaso de agua, o a tomar una cerveza, o lo que sea. Pero usted se da cuenta de lo que significa recibir el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, en estado de pecado mortal.
Usted no recuerda las palabras terribles, por otra parte, de nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando decía: no os atrevéis a dar las cosas santas a los perros, ni os atrevéis a echar las cosas santas a los cerdos, porque se pueden volver contra vosotros y os devorar. Que nuestro Señor se atreva a llamar a determinadas personas perros o cerdos, si lo hiciéramos nosotros, podría decir cualquiera con razón, que sería por nuestra parte una expresión injuriosa. Pero no lo decimos nosotros, lo dice nuestro Señor Jesucristo, que las cosas santas no se pueden echar a los cerdos, a los perros, ni arrojar a los cerdos. Sin embargo, la gente vive tranquilamente. ¿Pensáis que eso va a quedar impune? ¿Acaso habéis olvidado aquellas palabras que decía San Pablo, cuando decía en la carta a los Gálatas, cuando decía el apóstol en la carta a los Gálatas: no os engañéis unos a otros, porque de Dios no se ríe nadie? No os engañéis unos a otros, porque de Dios no se ríe nadie. Y hablando de comparaciones entre la Iglesia nueva y la Iglesia fundada por Jesucristo, en muchos cristianos que viven actualmente en esa Iglesia dominada por doctrinas modernistas, en la que se ha eliminado el sentido de la cruz y el sacrificio, incluso se llega a decir que es imposible que Dios Padre permitiera la muerte de su Hijo Jesucristo, porque eso hubiera sido una crueldad por parte de Dios, permitir la muerte, que Jesucristo nos hubiera redimido mediante su muerte en la cruz. Y se niega el sentido de la cruz, se niega el sentido del sacrificio, se procura que en la Santa Misa desaparezca el sentido del sacrificio, se procura no predicar a los fieles la necesidad de la penitencia, del arrepentimiento, del sentido del pecado, del valor del sacrificio. Todo eso se escamotea, se disimula, se falsifica, se esconde, se niega. Sin embargo, en la Iglesia fundada por Jesucristo, el valor de la cruz, el sentido de la cruz y el sentido del sacrificio como camino y medio por el cual somos redimidos, no es que sea importante, es que sea fundamental. Decía el apóstol San Pablo: yo predico a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, aunque sé que es escándalo para los judíos y es locura para los gentiles. Lo sé. Escándalo para unos, locura para otros. Sin embargo, yo predico a Cristo crucificado. Y decía también en otra ocasión, decía precisamente en la carta a los Filipenses, decía el apóstol San Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses: porque hay muchos, como ya anteriormente os lo dije y ahora lo digo de nuevo, lleno de lágrimas, hay muchos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos, ya os lo dije anteriormente, pero ahora lo vuelvo a repetir con lágrimas en los ojos, que se comportan como enemigos de la cruz de Jesucristo. Capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Hermanos míos muy amados y muy queridos, que cada cual piense lo que quiera, pero yo os digo honradamente y seriamente que la Iglesia fundada por Jesucristo no comienza en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II será un concilio más de la Iglesia, pero no es el único. La Iglesia de Jesucristo comienza con Jesucristo, fundada por Él. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa iglesia fundada por Jesucristo se fundamenta en Pedro, el fundamento petrino de la iglesia. Si no es el fundamento petrino, no hay verdadera iglesia. Es que el Papa sea tal, es que el otro sea cual. Bueno, de acuerdo, la jerarquía de la iglesia será la jerarquía de la iglesia, sea buena o sea mala, sea mejor o sea peor, será corrupta o no será corrupta, pero mientras sea la jerarquía de la iglesia, es la jerarquía de la iglesia. Cuando San Pablo recriminó a San Pedro, siendo San Pedro el jefe de la iglesia, y San Pablo lo recriminó,
lo criminó a San Pedro por su conducta. No por eso San Pablo llegó a dudar ni a negar la legitimidad de la autoridad de San Pedro. Hermanos míos queridos, que somos miembros de la Iglesia, pertenecemos a la Iglesia. Lo que no podemos hacer es fundar una iglesia por nuestra cuenta. Lo que no podemos hacer es deponer al Papa por nuestra cuenta. Podremos pensar que el Papa obra bien o obra mal. Tenemos derecho a pensar, porque para eso nos dio Dios la facultad de pensar. Tendremos incluso derecho y obligación también de denunciar los errores, pero siempre con el debido respeto, con la debida sumisión, sabiendo que pertenecemos a la Iglesia. Para denunciar errores y para no estar conforme con los errores y para no ajustar nuestra conducta a los errores o a las falsedades, no necesitamos fundar una iglesia aparte ni salirnos de la Iglesia. Ya saben, hermanos míos, que esto es muy difícil. Es más difícil tirar la casa por la ventana. Es decir, el Papa es un hereje, el Papa no es un Papa, es vacantismo, vamos a actuar por nuestra cuenta. Hermanos míos muy amados, actuar por la propia cuenta no suele ser lo más aconsejable. Puede ser lo más fácil, pero no es lo mejor. Lo mejor suele ir siempre acompañado de una conducta que ordinariamente es la más difícil. Mantenerse en un equilibrio. Quizá a San Pablo recriminar a San Pedro como jefe de la iglesia que era no le resultara tan agradable ni tan fácil, pero sin embargo lo reconocía como jefe de la iglesia. Nunca en la iglesia, en ningún momento de la historia de la iglesia, los jerarcas han sido todos ellos santos y magníficos, pero los fieles los han reconocido como jerarcas. Unas veces los jerarcas son mejores, otras veces son peores, pero esa condición de los jerarcas, buenos o malos, mejores o peores, sabios o ignorantes, forma parte de nuestra condición de la vivencia de la cruz como cristianos, hermanos míos muy amados. En definitiva, pues nos estamos haciendo demasiado largos. Estábamos hablando de comparaciones. Estamos diciendo que esta homilía era para los no católicos. ¿Y quiénes son los no católicos? Pues aquellos que, proclamándose como tales o pensando que son tales, sin embargo no lo son, porque no viven dentro de la iglesia fundada por Jesucristo, con las enseñanzas de Jesucristo y con las normas de vida enseñadas por Jesucristo. Acerca de lo cual, para terminar, yo recordaría lo que decía San Pablo, y vuelvo a repetir, palabra de Dios. Palabra de Dios contenida en la Escritura, por lo tanto palabra del Espíritu Santo, por lo tanto palabra de Dios. Pues en la carta a los Gálatas, Sagrada Escritura, dice San Pablo: si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, que ese tal sea anatema. Si alguno os anuncia un evangelio que es diferente del que habéis recibido, que ese tal sea maldito, que es lo que significa la palabra anatema, sea maldito. Que ese tal sea maldito. Y un poco más adelante, en la misma carta dice el apóstol: por favor, hermanos míos, por caridad cristiana, por amor a Dios y a vosotros mismos, tened en cuenta estas palabras, que son del Espíritu Santo, son palabras de Dios. Pero aunque nosotros mismos, dice el apóstol San Pablo, palabra de Dios, pero aunque nosotros mismos, o incluso un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, ese tal, sea quien sea anatema, sea maldito. Hermanos míos, y para terminar, ya nos estamos haciendo demasiado largos. Ante esta situación, ante esta serie de hechos, ante estas circunstancias, ante estas pruebas por las que todos estamos pasando y soportando,
en el momento de la historia, en el momento de nuestra existencia, el que Dios ha decidido para nosotros, ¿qué hemos de hacer? Siempre acabamos diciendo lo mismo. ¿Qué hemos de hacer? El amor a Jesucristo. A mí personalmente, lo que me da fuerzas para seguir viviendo, lo que le da sentido a mi vida, lo que le da alegría a mi vida, lo que le da esperanza a mi vida, lo que me da sentido y criterio para comprender todo lo que está pasando en mi entorno y a mi alrededor, es el amor absoluto, incondicional y completo a Jesucristo, al cual añoro, al cual deseo, en el cual pienso con esperanza firme de contemplar su rostro al final de mi existencia terrena. Porque para eso estamos. Yo sé que Él me ama, a pesar de mi condición de pecador, y yo lo amo. Y ese amor mutuo, porque Él es para mí, como dice la Biblia, yo soy para ti. Mi amado es para mí, dice el Cantar de los Cantares, y yo soy para mi amado. Y eso que dice el esposo y la esposa del Cantar de los Cantares, que es la expresión del amor de Dios a cada uno de nosotros, es esa expresión que forma el nudo de la existencia de nuestra vida. Dios es para mí, yo soy para Él. Mi amado es para Él porque nos ama. Mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Ese amor a Jesucristo, esa esperanza en Jesucristo, esa fe incondicional en Jesucristo, esa creencia inconmovible en que, como dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y mañana y por los siglos. Esa creencia en Jesús, en aquel que dijo, mis palabras no pasarán. Sí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Esa creencia en aquel que dijo, el mundo os persigue como también me persiguió a mí. Pero mirad, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y esa creencia es la que sigue dando sentido a nuestra vida, fuerza a nuestra vida e incluso esperanza, alegría y felicidad a nuestra existencia. Que así sea, hermanos míos muy amados.